Buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera reiterar, como lo han hecho todos mis compañeros, un gran agradecimiento a Cristina y a todos los que organizaron y colaboraron con la organización de este evento. Y obviamente a la Universidad Nacional de Lanús. Y a la vez de hacer este agradecimiento, enmarcar nuevamente el evento, aunque ya se haya dicho, creo que no está mal reiterarlo, enmarcar este evento en la jornada de lucha y movilización de los docentes universitarios. Bueno, el título de esta ponencia se llama De la interdisciplinariedad original a la pedagógico-didáctica, lo que se pierde en el camino. La hipótesis que manejo en esta ponencia es que la interdisciplinariedad surge espontáneamente en la actividad científica. Espontáneamente no significa desde la nada, sino sobre la base de nociones previas que no reconocen ningún tipo de frontera arbitraria como la que han marcado los pedagogos cuando han establecido los planes de estudio. Lo han hecho con la mejor intención, supongo yo, que siguiendo la normativa de Comenio, de ir de lo simple a lo complejo, de separar los objetos de estudio de modo tal que sea más fácil aprenderlos y no caer en una visión borrosa y confusa en donde todo esté mezclado. Entonces, no es que los pedagogos lo hicieran con mala intención, esto de organizar los planes de estudio por asignaturas o por materias de maneras separadas, ¿no? Sin embargo, el problema de esta asimetría entre el surgimiento interdisciplinar original de la ciencia y una versión pedagógica de la ciencia, en donde esa interdisciplinariedad es absolutamente mutilada, hace que el alumno tenga visiones totalmente compartimentadas de lo que es el saber. Y bueno, de cómo superar todos los problemas que surgen de esta visión compartimentada del saber. Los principales problemas en México, en donde he tenido la oportunidad de recorrer más de 100 universidades por este trabajo en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que agrupa 140 universidades públicas y otras 150 privadas. Los problemas sobresalientes son una distribución monodisciplinar de la que acabo de hablar, una cantidad exuberante de materias por carreras, entre 60 y 75 materias, según los diferentes programas, y también una desconexión total del mundo real, de estas carreras que enseñan una teoría desvinculada totalmente de las necesidades reales del mercado laboral y también de los problemas comunitarios. Entonces, el resultado de estos problemas es un gran rezago que hay estudiantil en México, una desproporción abrumadora entre los que ingresan y los que egresan. Aproximadamente se cree que la eficiencia terminal promedio en México no supera el 40%. Y esto es muy bajo porque hay universidades cuya titulación, cuya eficiencia terminal anda en un porcentaje bajísimo del 17% o del 15%.
Y sí les preocupa muchísimo el bajo nivel de titulación a las autoridades, sin embargo, no encuentran todavía los mecanismos para que se resuelvan estos problemas. Bueno, no es que nosotros hayamos encontrado, como se dice en México, el hilo negro, ¿no? Es decir, pues algo que es muy vulgar y es una situación ya sabida y no nos vamos a arrogar así el descubrimiento o la originalidad del mecanismo. Pero sí nos podemos arrogar la osadía de haberlo intentado. De hecho, en 2 universidades mexicanas hasta ahora. Para la monodisciplinariedad predominante y para la sobrecarga curricular, hemos diseñado módulos de docencia compartida. Y para la desconexión de los programas educativos y los problemas del mundo real, incluyendo los problemas de inserción laboral, hemos tratado de articular el plan de estudio en todos sus niveles con el campo problemático de la profesión, que es el conjunto de problemas que los egresados estarían en condiciones de resolver cuando se formen en los 4 o 5 años de educación superior. Y el mecanismo en este caso es el de los bloques formativos. Hemos tratado de hacer 2 grandes aperturas. Primero, la apertura de las asignaturas y segundo, las asignaturas de las carreras. Las asignaturas es muy difícil o sea, son como cotos cerrados, muy difíciles de abrir, porque el docente siente una especie de soberanía indiscutible. Entra al aula y sabe que su palabra es una palabra rectora. Y el docente enseña a los alumnos a trabajar en equipo, pero lo enseña con la prédica y no integrando equipos de trabajo. Entonces, los módulos de docencia compartida son esos, son equipos de trabajo docente que van a dar clase, todos juntos, a un aula, como si ahora estuviéramos dando Cristina, Gastón, Manuel, una clase y construyéramos desde nuestras diferentes perspectivas una visión de un problema eje. En el caso de los bloques formativos, el desafío es mayor y todavía no hay ninguna universidad que haya aceptado hacerlo. Sin embargo, en México todavía hay una infraestructura extraordinaria a nivel nacional, que es la existencia del servicio social. El servicio social está reglamentado constitucionalmente por una decisión política del proyecto socialista de Cárdenas, que compromete a todos los estudiantes universitarios a devolver, antes de recibirse, unas 260 horas de trabajo profesional a la comunidad. Esto permitiría, esta infraestructura del servicio social, permitiría un trabajo en equipos de futuros egresados, supervisados por equipos de profesionales de distintas carreras que estén dispuestos a resolver problemas de salud, problemas de educación, problemas económicos, problemas jurídicos, con la intervención de equipos interprofesionales. Pero, ya les digo, todavía sigue siendo esto una utopía. Por ahora, el servicio social lo hace un egresado en su área y, con suerte, pueden llegar a mandarlo a lo que se llaman áreas afines, que las áreas afines generan una forma de interdisciplinariedad, pero limitada exclusivamente al área, ¿no? Es el problema de la departamentalización, que desde hace varias décadas viene haciéndose como una organización administrativa
curricular en varias universidades de América Latina. Tiene en su lado bueno la departamentalización, porque los profesores de áreas afines pues están trabajando de manera conjunta, pero el problema es que se cierra nuevamente el bloque del área frente a otras áreas. Y nuevamente tenemos que dejar que el alumno llegue a la interdisciplinariedad como una especie de subproducto lejano y tardío del ejercicio de su profesión, ¿no? Uno tarda más o menos entre 15 y 20 años en tener una idea cabal del lugar que ocupa la profesión en el plexo de profesiones y su saber en el plexo de saberes. Y todo este retraso se debe a que, claro, nosotros nos formamos como se formaron nuestros profesores, y nuestros profesores fueron formados monodisciplinarmente, y entonces heredamos esa monodisciplinariedad ad infinitum. Bueno, Mario Bunge hace ya bastante tiempo, en 1986, publicó un libro que se llama Pseudociencia e Ideología, en donde trae una definición extensional de ciencia interesante. Interesante más allá de lo que él pretendía decir. Es decir, yo creo que él ni se dio cuenta de que había establecido realmente un criterio de demarcación para definir lo que es la ciencia. Su intención era nada más decir que la ciencia es algo complejo, en donde intervienen por lo menos 10 factores. Una comunidad, una sociedad que por lo menos tolera a esa comunidad de científicos. Él supo de la persecución política porque, bueno, fue fundador de una universidad obrera y tuvo que irse, ¿no?, del país por amenazas. Entonces, dice, no hay comunidad científica que prospere si no hay una sociedad tolerante, y se refiere no a la sociedad civil, sino a la sociedad política, básicamente. Un universo de discurso, que es el objeto de estudio de la ciencia, una filosofía general que incluye su propia visión epistemológica de realismo crítico y un romántico ethos de la búsqueda de la verdad. Un fondo formal, que es todo lo matematizable que tiene una ciencia. Un fondo específico, que es todo lo que toma un saber de otros saberes en el momento de su constitución. Y esto es fundamental. Porque ya ven, la idea de que la conformación de un campo de estudios no es la aparición espontánea de un conocimiento, sino que es fruto del desarrollo de varias ramas que empiezan a dialogar entre sí. A la vez, la ciencia tiene una problemática que incluye el tratamiento de todos estos factores, un fondo acumulado de saberes, que es todo lo que la ciencia reconoce en determinado momento de su desarrollo como conocimiento válido, objetivos y metódica. Esas serían todas las componentes de lo que es una ciencia para Bunge. Lo interesante de esta definición, que no termina acá, es que esa ciencia no está sola. Así como el fondo específico indica el surgimiento de un campo disciplinar a partir de conocimientos previos, del mismo modo, una vez que el campo científico se constituye, muere si no está en interacción permanente con al menos 2 ciencias fácticas que tienen los mismos factores y que están dispuestas a dialogar fructíferamente con C1, pongamos. Entonces tenemos C1, C2 y C3 que están en un diálogo de enriquecimiento mutuo, de conformación mutua y de desarrollo.
Bunge diría progresivo, ¿eh? Yo no diría lo mismo, pero bueno, en su concepción neopositivista o positivista de la ciencia, creo que él diría campo progresivo de la ciencia. Entonces, se constituye así un verdadero criterio de demarcación. Para que una ciencia C1 sea considerada ciencia, tiene que estar en interacción permanente con por lo menos dos ciencias vecinas, C2 y C3. Para Heckhausen, que participó en el congreso más importante que hubo sobre interdisciplinariedad en América Latina, en la UNAM en 1975, la disciplina es la versión pedagógica de la ciencia. Esta definición es importantísima porque en la versión pedagógica de la ciencia es donde están los problemas. La interdisciplinariedad estaba al comienzo y nosotros la dejamos para el final y ni siquiera la trabajamos, ni siquiera la trabajamos. Y si la trabajamos mal. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, que es pionera en el ejercicio del sistema modular interdisciplinario, ¿cómo organizó su currículum? Lo organizó en función del posicionamiento de Margarita Panza, según la cual la interdisciplinariedad tenía que ser vista desde una teoría previa de la interdisciplinariedad, en donde algo así como científicos, pedagogos, dioses en cada universidad vislumbraban los ejes problemáticos desde arriba y decían, bueno, tenemos que poner un módulo de anatomía de manera simultánea al módulo de fisiología para que la estructura y la función sean estudiadas simultáneamente. Pero ¿qué pasaba? El anatomista no hablaba con el fisiólogo no hablaba con el químico. Y entonces el alumno era el que tenía que establecer las interconexiones entre estas áreas. Esto no dio resultado. Yo hace años doy cursos de interdisciplinariedad en la NUYES y un día me llamó la atención que me llaman para dar un curso de interdisciplinariedad a la UAM Xochimilco. Y digo, ¿qué voy a ir a darle yo un curso de interdisciplinariedad a los maestros de la interdisciplina? Y entonces ahí fue donde me enteré lo que me dijeron los profesores. Nosotros no hacemos interdisciplinariedad. Sabemos que nuestro programa está hecho con una teoría previa de la interdisciplinariedad, pero nuestros alumnos lo que reciben son nada más las materias que le damos cada uno de los profesores. ¿Y no trabajan en equipo? No trabajamos en equipo. Bueno, rastreando un poco el problema de por qué en ninguna universidad había trabajo interdisciplinar fruto de equipos interdisciplinarios, descubro un libro famoso también de la década del 70 en donde hizo furor esta problemática, que después pues, se dejó enterrada, como tantas otras, y ahora por suerte se ha reflotado. Me encuentro con un libro de Ezequiel Anderegg que dice que hay formas de pseudodisciplinariedad. Entre esas formas falsas de interdisciplinariedad, él dice que existe la interprofesionalidad. Y esto yo creo que fue algo que se tomó como una especie de dogma en las universidades mexicanas. Por lo tanto, nadie creyó que podía surgir la interdisciplina de un equipo interprofesional. Claro, la interprofesionalidad no garantiza la interdisciplina. No hay nada que la garantice si no se quiere hacer. Lo único que podría llegar a asegurarla es el propósito de hacerla, el propósito de que un colega quiera aprender de otro, se atreva a asumir el desafío de dar una clase delante de sus compañeros y ante los alumnos.
y pues a ser criticado tanto por sus colegas como por sus alumnos, pero también a ser aplaudido, como está pasando en la Facultad de Odontología de la UNAM, donde los módulos de los primeros semestres de la carrera de cirujano dentista están llevándose a cabo por profesores de distintas especialidades, y los alumnos aplauden al final de la clase porque les han dado un verdadero espectáculo formativo. Los maestros que unen lo micro con lo macro, por ejemplo, en el caso del módulo de Fundamentos de Biología Oral que se da en el primer semestre de la licenciatura de cirujano dentista. En México dicen así, no dicen licenciatura en odontología como se debería, ¿no? Donde las materias intervinientes son bioquímica, biología celular, biología molecular y nutrición. La competencia del módulo, donde ustedes van a ver cómo se conjuntan estos saberes, son aplicar conocimiento y habilidades de las bases bioquímicas, moleculares, celulares y metabólicas del organismo que inciden en la salud oral con la finalidad de contribuir a la prevención de las enfermedades infecciosas de mayor prevalencia en el ámbito mundial y nacional. Son la enfermedad periodontal y la caries. Y, por ejemplo, la Universidad Estatal de Sonora, que hizo un cambio curricular radical de sus 17 carreras, 8 ingenierías y el resto licenciaturas de sociales y naturales. En el caso de la ingeniería en geociencias, trabaja con un módulo que se llama Estudios de Factibilidad de Proyectos Mineros. Porque el gran problema era que los alumnos terminaban y no tenían idea de cómo hacer un estudio de factibilidad que conjuntara los conocimientos de evaluación de yacimientos minerales, de evaluación de proyectos mineros y de equipo en plantas de procesamiento de minerales, conocimientos que estaban dispersos a lo largo del currículum. La competencia de este módulo es determinar la viabilidad técnica, de mercado y económico-financiera para tomar la decisión de realizar un proyecto minero, utilizando técnicas de observación in situ y programas de cómputo para el cálculo de reservas minerales de un yacimiento, a fin de obtener los parámetros de operación en una planta de transformación de minerales con iniciativa y profesionalismo. Entonces, estos son dos ejemplos de las antiguas mallas curriculares con 60 y pico de asignaturas. Esta carrera y la carrera de cirujano dentista de la UNAM han pasado a tener nada más 43 espacios curriculares, que todavía yo considero que siguen siendo muchos, pero fue un avance haber concentrado los conocimientos de manera interdisciplinaria. Y estas carreras tienen entre 5 y 10 módulos de las asignaturas básicas y, por supuesto, no se han sacrificado las especialidades que cobran un sentido mayor a la luz de una visión global de todos los problemas. Nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, perfecto. Sí. Cuando recién cierra su exposición, habla de la necesidad de regular. ¿En qué sentido? De establecer normas como que fuera un código, como hay códigos de bioética para la buena práctica científica y para la buena práctica médica, códigos de socioética podríamos hablar, para las buenas prácticas sociales en el terreno de las ciencias sociales. O sea que, a ver si te entendí, alguien me debería decir a mí, dentro de las ciencias sociales, en mi caso de la geografía, qué es lo que yo tendría que hacer. Como se le dice a los médicos, qué es lo que no pueden hacer. Ajá. Protocolos de investigación y protocolos de políticas públicas que sean beneficiosos para la sociedad.
bien, ahí tendríamos un serio problema de determinar qué es lo beneficioso para la... Pero está bien, está bien. Está Por bien. supuesto, lo que podríamos quizás determinar más fácilmente es qué es lo que sería perjudicial. De hecho, precisamente a partir de la tradición de investigaciones, sabemos qué políticas pueden ser o qué investigaciones pueden haber sido perjudiciales. Digamos, acá lo que se pone de relieve a partir de la tesis de Gómez fundamentalmente es que cuando hablamos de libertad científica hoy no estamos hablando de la misma libertad científica que se hablaba en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Hoy la libertad científica está acotada, cerrada a una comunidad de grupos de investigación y digamos que no hay tal libertad científica porque se siguen parámetros que son políticos o empresariales respecto de qué proyectos de investigación se aprueban o no. De hecho, hoy ya están sujetos a regulaciones los proyectos de investigación. Lo que pasa es que las regulaciones a las que están sujetas no están muy aclaradas, digamos, no están visibilizados qué es lo que aprueban. Hoy no sabemos por qué nos aprueban un proyecto de investigación y por qué nos rechazan un proyecto de investigación. Entonces, lo que es quizás importante, bueno, sí, en algunos casos sabemos. Entonces, lo que me parece que es importante es exponer cuáles son los criterios por los cuales se aprobaría o se rechazaría un proyecto de investigación. Que se pudra todo. Claro. Bueno. Y también los criterios por los cuales deben haber políticas públicas claras, con criterios claros, como hay comités que evalúan cuáles son los comités de bioética, como hablaba antes Cecilia, que evalúan cuáles son las buenas prácticas respecto de lo que sea beneficioso o no perjudicial para la sociedad. Porque si estamos hablando de que hay un código de buenas prácticas médicas, ¿por qué no podemos hablar de que haya un código de buenas prácticas sociales? Sí, está bien, no me queda igual claro, pero no importa, te respeto. Yo lo que creo que uno puede llegar a determinar qué políticas tiene que llevar adelante una universidad y qué es lo necesario para su comunidad, si en ese sentido es para quién se brinda. Por ahí le tengo rechazo a la palabra regular, a lo mejor por una cuestión de formación. De hecho, nosotros en la universidad lo hemos hecho, nos hemos reunido interclaustro generando políticas para las ciencias sociales, políticas, digamos, de investigación aplicada, pero en realidad lo que no regulábamos nuestra actividad, sino que de alguna manera decíamos, bueno, ¿qué es lo que está necesitando la comunidad que nos paga? Esa era la idea. Entonces no era ni partidaria, era una política combinada interclaustro, inclusive con los mismos alumnos. Por ahí, te digo, perdón, por ahí lo que me hacía ruido era la palabra regular. O sea, bueno, es... Lo que pasa es que en definitiva siempre sí, es una regulación. Sí. Uno pone límites políticos, ético-políticos de qué es lo que va a hacer. Claro, lo que pretende hacer. claro, pero así desprovista, Lo que pasa disculpe. es que Sí. a uno cuando la regulación la hace uno mismo y entre Sí. su grupo no le suena a regulación, pero cuando la regulación viene impuesta por un comité exterior, que debería ser multidisciplinario seguramente, Sí. ahí la regulación le suena a traba. Sí, Y el tema es que no sea traba, el tema es que precisamente lo que tiene que ser es algo que posibilite que haya mejores políticas para la sociedad. Es decir, si hoy seguimos, no sé, si aceptamos después de ya las debacles neoliberales, por ejemplo, las políticas públicas del neoliberalismo, de alguna manera hay que poner alguna regulación sobre la aceptación y sobre la aplicación de esas políticas. Uno de los casos que quería relatar, digamos, es que el año pasado un grupo de estudiantes de la Universidad de Manchester, de la Universidad de Economía, por ejemplo, hicieron una manifestación y un grupo que es el Post-Crash Economic Society, quejándose precisamente porque en la Universidad de Manchester solo se daba economía ortodoxa. ¿Qué pasa ahí? Uno dice, bueno, está desregulada y todos dan economía ortodoxa. ¿Sabemos si está desregulada? No lo sabemos. Quizás lo que tiene que haber es una regulación donde haya un pluralismo, precisamente, de teorías económicas. Entonces, la regulación apunta a eso, la regulación no apunta a trabar, la regulación apunta a que no
hayan otros actores que podrían ser más influyentes en los medios educativos o en los medios de comunicación o en la economía, como decía antes, que orienten como si fuera una mano invisible precisamente las políticas educativas. Hoy tenemos la prueba PISA supuestamente ya dándonos vuelta. La prueba PISA no es una prueba que va a medir la calidad educativa. Y creo que en España también pasa, ¿no, profesor? La prueba PISA no es una prueba que mide la calidad educativa. La prueba PISA es una prueba que mide criterios económicos. Yo sé si otra cosa. Sí. Y entonces me parece que desde el ámbito político y desde el ámbito científico, eso es lo que tenemos que regular, que no exista una prueba PISA acá, que no dejemos que haya una prueba PISA acá, porque una prueba PISA acá lo que hace en definitiva es destruir la educación pública, llevar la educación solamente al terreno privado y decir que la educación se mide en términos mercantilistas. Y en términos, digamos, sí, en términos económicos de si alguien tiene mejores notas o tiene peores notas. Sí, quería preguntarle, en realidad para las otras dos ponencias, para Cristina, Manuel y Mabel, porque ambos tocaron el tema de la interdisciplina y también tocaron la cuestión de la subjetividad, por un lado, y del poder. Y a ver si pueden hablar un poco de este tema en relación a las dificultades o al trabajo interdisciplinario. ¿Se entiende la pregunta? ¿Del tema del poder? De subjetividad y poder, me parece que porque muchas veces... Sí, bueno, sí. Acá lo que también, digamos, no lo dijimos explícitamente, pero la idea de episteme de Foucault también permite entender el árbol de la vida de Darwin en otro sentido, ¿no? ¿Qué medida esa metáfora también está atravesada por relaciones de poder? Y en qué medida el propio modelo expresa las tensiones entre una idea original y el miedo a lanzar esa idea, ¿no? Lo que con Manuel y con Gastón llamamos el gatopardismo inverso. O sea, el gatopardismo es hacer que parezca que hay un cambio para no hacer nada, para que todo siga igual, ¿no? Pero bueno, en casos como el de Darwin es eso, pero al revés. Es hacer un gran cambio y que parezca que no lo hizo. O sea, como de disimular el cambio, o de disimular la ruptura, quizá por miedo bueno, Manuel sabe más de los detalles de la publicación del Origen, de las tensiones de su pensamiento respecto a sus contemporáneos y demás. Bueno, sí, básicamente es digamos, la metáfora que usamos para definir esto es la que dice Cristina, ¿no? Es decir, Darwin durante todo el libro, si uno lo lee cuidadosamente, está haciendo digamos, está contraponiéndose a la teoría creacionista. Sin embargo, es más, dice que hay un origen, pero él acá no se va a meter en el libro, un origen del origen de todo lo que él está explicando, digamos, ¿no? Del cual él no va a hablar en el libro, que sería lo que después es el origen químico de la vida, aunque él tiene ya esas ideas, y sin embargo, pese a que dice que hay un origen, y él no dice nada de eso, y a que pasa todo el libro prácticamente tratando de destruir el creacionismo, con numerosos ejemplos, con numerosos razonamientos que va haciendo a lo largo de toda la obra, cuando llega el final del libro, dice que el creador ha sido el que ha puesto a unas pocas formas de vida y le ha dado esa oportunidad, esa capacidad o las ha habilitado para que cada una evolucione de acuerdo a un principio tan sencillo como la selección natural. ¿Sí? Entonces uno se queda con el interrogante. Bueno, pero estuviste en todo el libro diciendo que el creacionismo no era válido, y sin embargo al fin de tu obra, de quizás la obra más importante, estás diciendo, bueno, que es el creador el que pone estas primeras formas de vida y le da la capacidad de evolucionar de acuerdo a su teoría.
Sí, digamos que son contradicciones o tensiones que nos hacen pensar que en los marcos de comprensión de una teoría no pueden ser dadas solo desde la estructura lógico-semántica y cosas por el estilo, sino que también hay un trasfondo cultural, un trasfondo lingüístico, un trasfondo ético-político, donde se está poniendo como en una encrucijada al elaborarse una teoría, y pensamos que el caso de Darwin es el caso que nos toca por una cuestión de que estamos más en contacto con eso, pero que posiblemente pueda pasar con otros científicos revolucionarios, ¿no? De ver hasta qué punto hay un... En los juegos de metáforas o de modelos no podemos descartar también un análisis que tenga que ver con mostrar esos modelos en su inserción cultural y en su inserción social, cómo interjuegan esos significados respecto al significado científico. Y nos parece que eso tiene que ver también entonces con eso, con las luchas, no en el sentido violento de las luchas, sino con las pugnas de poder que se dan respecto a cómo emergen nuevas teorías sin tirar todo por el aire, sino que justamente haciendo todo ese artilugio de mostrar y ocultar las ideas, ¿no? Porque también es peligroso mostrar las ideas, sobre todo si son ideas originales, ¿no? Todo el peligro de la originalidad, que me parece que, nos parece que también acá está jugando, y que eso es importante mostrarlo al señalar la metáfora, porque si no parece que la metáfora sería una genialidad que no sale de ningún lado, que representa bien determinadas cosas y nada más, ¿no? Cuando hay todo una riqueza de significados que permitirían darle más sentidos a la teoría. Yo antes de que responda Mabel, quería ampliar la pregunta de Hugo para que ya que va en esa misma dirección. Yo pensaba cuando Mabel planteó justamente todo el tema de la interdisciplinariedad en un importante epistemólogo que proviene de una de esas tradiciones que tanto criticamos, que es eso fue Rolando García, que además fue un científico y tiene que haber pensado así porque era un científico de esa ciencia, era un meteorólogo. Es decir, un meteorólogo en la época en que los desarrollos tecnológicos no daban lo que daba hoy. Pero él planteaba una cuestión que me parece central, y es que la producción de conocimiento puede ser multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria. Y que a diferencia de la multidisciplinaria y la transdisciplinaria, que confluyen con resultados, es decir, somos científicos, producimos nuestros conocimientos y luego los compartimos en el seno de la comunidad científica, la interdisciplinaria lo que plantea justamente es la producción conjunta del conocimiento. Y cuando pensamos en la producción conjunta del conocimiento, esto creo que plantea un desafío a lo que plantea, por un lado, Mabel, a lo que planteó Lidia más temprano, y es acerca de, porque para que haya una producción conjunta, tiene que haber una formación previa que una a esos futuros investigadores, y yo lo resumiría en lo siguiente, que produzca para esa comunidad científica un lenguaje común. Uno de los problemas que presentó Lidia justamente era que había un problema de comunicación, y es lógico porque a lo largo de nuestra formación lo que aprendemos es un lenguaje que es distinto al lenguaje que hablan en el área, en la otra materia o en el área al lado. Entonces, no vamos a aprender todos los lenguajes. Entonces, ahora sí, concentro en esta pregunta. ¿Cuáles son los factores de poder que pueden incidir o sobre los que hay que estar alerta desde el punto de vista de la educación para pensar una educación que ya en la formación misma atienda a una formación interdisciplinaria? Bueno, antes de responderte, pensando en este artilugio, creo yo, de Darwin,
de haber hecho una revolución sin que se note, un poco para cuidar el pellejo. Pienso que es una actitud semejante a la de Copérnico, cuando en su lecho de muerte le dice a quien era su copista, pon que es nada más una hipótesis, ni se te ocurra decir que las cosas son como te estoy diciendo, ¿no?, en relación a la teoría heliocéntrica. Entonces creo que sí que es muy, muy sano además cuidar la vida, ¿no?, que ese creo que es el criterio para todo tipo de regulación, de intervenciones sociales, etcétera. Y nada más quisiera yo, como no he teorizado hoy, sino que vine en un plan muy descriptivista, lo que quería decir es que la experiencia del primer semestre del módulo de odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México trae la necesidad de hacer reiteradas observaciones y pedidos a los que conforman los equipos interdisciplinarios para que estén comprometidos con el proyecto, porque el error que se ha notado es que la profesora de química le dice, mira, yo voy a trabajar esto la semana próxima, y si no voy, o si tú no vienes el miércoles porque tal cosa o tal otra, aprovechando que son 5 o 6 los que van a dar clase, entonces un poco conminarlos a construir ese espacio conjunto, porque tienen miedo a perder ese espacio de poder, el hábitus, ¿no?, del que hablaba Bourdieu, porque nos hemos acostumbrado mal los docentes a ser soberanos en el aula, y esto ha generado monstruos individualistas, yo incluida, y creo que unos cuantos de los aquí presentes somos esos monstruos, que cerramos la puerta del aula y que le damos al alumno nuestra visión de lo que sea, porque así nos hemos formado, así nos hemos maleducado. Y creo que eso es lo que tenemos que reaprender. ¿Se escucha? Sí. Bueno, a esta hora estoy muy cansada, pero quiero decir algo. No sé si es una pregunta, es una reflexión. Evidentemente, Darwin sabía que la ideología imperante era diferente y peligrosa para lo que él estaba. Entonces, ideología es algo que Gastón estuvo hablando mucho. La verdad, me perdí el 80% porque la velocidad de las palabras y de los conceptos me superaron mi sistema de procesamiento de información ampliamente. O sea, que yo sé que hablaste de la ideología, que lo citaste a Gadamer, a Ricoeur, que yo leí cosas de ellos, pero no puedo recuperar una oración. Sí me hizo ruido, como dijo aquí la profesora, esto de la regulación, porque recuperando la regulación del Helsinki y la anterior de Nuremberg, esto surgió por las investigaciones con humanos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, donde había más hígados humanos para investigar que de ratones, donde se trabajaba con los mellizos o la gente que tenía ojos de diferente color. Y entonces el horror de eso resolvió una corte de Nuremberg donde se regulara eso. Esto por ahí significa, cuando vos decís regular, es que tenemos que esperar que haya una catástrofe. En realidad, el neoliberalismo ya hubo. Pero entonces el tema... Precisamente que no haya una catástrofe. Claro, pero entonces el tema es lo que dice la colega Mabel. El tema es la interdisciplina, como dijo recién Andrés, y los discursos que puedan llegar al otro y que no diga, yo hablo de química, vos te podés decir porque no te interesa. Y de alguna forma te reclamo, Gastón, que tu discurso, que a lo mejor es maravilloso, no era para mí, ¿está bien? Ahora, yo soy doctora en química, tengo información. Entonces digo, la educación para mí es central, porque es la comunicación, es poder tener un público, ¿sí?, donde las preguntas filosóficas son fundamentales porque hacen a la esencia humana, pero tienen que ser
posibles de compartir, de digerir, de trabajar desde cada una de las disciplinas, ¿no? Y pensar en las nuevas generaciones y en los alumnos. Entonces, simplemente lo que digo es, a mí me sirvió el ejemplo de la historia para entender lo de los protocolos y cómo cambió en la segunda mitad del siglo XX, digamos, la historia de la farmacia. Pero cuando uno lee todo lo anterior de la alquimia, se da cuenta que en realidad todo era como hasta en la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cambió rápidamente en el hombre? El impacto de su destructividad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es el foco donde hay que educar a los jóvenes, en los riesgos, ¿no? En los riesgos basados en hechos históricos y con reflexiones teóricas que puedan acercar. Pero, bueno, es la reflexión nada más. 3 cositas nomás, o sea, para todos un poco. El tema es, la imagen de Darwin, yo la trabajaría en todo caso, no sé, con Teilhard de Chardin, que el tema del creacionismo no es tan planteado. Tremontin y Teilhard de Chardin tienen libros abundantes y trabajos muy bien hechos en torno a esa problemática, y sobre todo de Darwin, que no niegan ni se contradicen con el evolucionismo. Lo que pasa es que la idea de creacionismo, nosotros tenemos la idea de que nace acá y sigue adelante y todo se creó. Y la idea de creacionismo también hay una idea de evolucionismo en el proceso. Pero eso se los dejo para pensar e incluir a Teilhard en todo ese esquema, que también fue criticado en su momento. Y mal criticado, peor que Darwin, ¿no? O sea, el otro punto, me parece, yo por lo menos tuve una experiencia en distintos trabajos que hice respecto a el tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad. Yo utilicé para salud mental y para la gente de salud y de salud mental en general, la idea de transdisciplinaridad. ¿Y por qué? Porque la idea de transdisciplinaridad, lejos de partir de diversos focos para ir al objeto, pero independientemente, la transdisciplinaridad nace de pensar desde cualquier lugar que tengamos lo que tenemos delante. Y lo que determina el proceso de investigación y el proceso de pensar es el otro, no yo. En el caso de la interdisciplinaridad, siempre es un conjunto de cosas que, bueno, pueden estar articuladas más o menos, pero en realidad depende de otro nivel de gestión, la articulación. Pero en el otro caso, yo me tengo que disponer al objeto de investigación y desde ahí crear la posibilidad del conocimiento. Esto es el otro lado, es decir, la inversión de la cuestión. Y bueno, después tengo más cosas. Y con respecto a los otros temas, yo creo que depende de la concepción del hombre que está detrás de todo de este planteo. Entonces no podemos hablar de regulación así porque sí, sino que de alguna manera tendríamos que replantearnos qué concepto de hombre estamos pensando, de qué tipo de hombre estamos pensando cuando pensamos esa necesidad de la cuestión ética y demás. Los comités de ética no resuelven ninguno de los problemas en general. O sea, no siempre resuelven. Es una postura que toman, pero decididamente siempre la decisión depende de los médicos que van a tener que definir. Me recuerdo concretamente una experiencia concreta de un cardiólogo, de un cirujano, que dijo que, bueno, esto de la vida, que la gente hay que cortar digamos, el corazón, hacer la operación como para que esta persona ese corazón sirva para otra persona, para mí era terrible. Lo hice una vez y nunca más lo pude hacer. Y era un cirujano viejo, ¿no? Que tenía mucha experiencia. Eso para dejar pensando, ¿no? O sea, no sé. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve. Sí. Mi pregunta ronda a partir de algunos conceptos. El par conceptual ciencia e ideología, la posibilidad de marcación, la relación entre la interpenetración, si es que no se puede separar una cosa de la otra,
si se puede ser científico y aislarse de la ideología en el hacer científico, o si la ideología es la que va a determinar cuáles son los objetos dignos de ser estudiados. Y eso me lleva a pensar, porque vos has tratado el tema de la prueba PISA, y me corre a favor el desconocimiento. Como yo no sé de qué trata, sé que es un sistema de evaluación, y vos lo tomás como algo, digamos, despreciable o no asimilable o no recomendable, eso también es ideológico, porque es tomar partido de que no se debe evaluar con ese método o con esa técnica, con ese instrumento. Y por otro lado, si en definitiva es la discusión política la que define cuál es el objeto de estudio digno de ser abordado, y después finalmente una pregunta que les toca a varios temas, que es si los chicos de hoy tienen problemas para pensar en abstracto, si no saben interpretar textos y no pretendemos evaluar la labor docente o no queremos ser evaluados, ¿no será que nos estamos encerrando y hablamos entre nosotros, pero en definitiva no somos objeto de estudio como objeto científico, nosotros mismos, la labor pedagógica y científica? Bien, no sé si voy a poder responder a todas tus preguntas. A la que voy a poder responder sin lugar a dudas es a la que atañe al tema y al par ciencia e ideología. Y desde precisamente explicitando mi marco teórico, que mi marco teórico es Gadamer, Ricoeur, Heidegger, lo que sí te puedo decir es que toda posición es política o ético-política, es decir, ideológica. Con lo cual, si yo sostengo que debe haber un código como el Código de Nuremberg, eso también es una posición ideológica. Así como era ideología, o desde la ideología se hizo una fábrica de muerte en el nazismo, desde la ideología, y desde la ideología se trató en el siglo XIX de contrarrestar la ideología eclesiástica, siempre son luchas ideológicas, luchas ético-políticas. Entonces, siempre hay un posicionamiento ético-político. Cuando yo te digo que la prueba PISA me parece despreciable, por supuesto que es una posición política respecto de la prueba PISA, porque es una prueba que es cuantitativa, mercantilista, no realizada por gente de educación, sino creada por economistas, y desde ese punto de vista, para mí, no tiene, digamos, no podría ser evaluado un alumno únicamente por cómo le fue en el examen. Y entonces decir que este es un buen alumno o un mal alumno. Si evaluamos a los alumnos, y esto son evaluaciones que se hacen en todos los países, o sea, se miden qué notas tuvieron los alumnos para decir qué calidad de educación tiene un país. Si a vos te parece que eso es una buena prueba como para decir este país tiene buena educación y este país no la tiene, tenemos que revisar qué consideramos buena educación. Me parece que la buena educación no está en qué notas nos sacamos, porque no es por una nota que determinamos cuál es el nivel educativo o la calidad educativa de un país. Eso respecto de la prueba PISA. Respecto de, precisamente, nuevamente con el tema de la ideología, esta sociedad que te decía que en el 2014 se formó este grupo de alumnos en la Universidad de Manchester, que rechazaban que en la Universidad de Manchester, en la Facultad de Economía de la Universidad de Manchester, solo se les enseñara economía ortodoxa, por supuesto que ellos también tienen una posición ideológica, una posición antineoliberal. Porque, y en este sentido, es una posición antimonista, que es algo que todos recalcamos recién. Estuvimos hablando de interdisciplinariedad, pluralismo y todo, y cuando hablamos entonces de pluralismo en términos ideológicos, bueno, entonces no se puede hablar de ideología. No, el pluralismo también es una posición ético-política. Si es más favorable el pluralismo que el monismo, y bueno, no lo sabemos. Hasta ahora lo que venimos cuestionando en estos últimos años son las posiciones monistas.
que son posiciones reduccionistas en última instancia, o por lo menos desde un punto ético-político son posiciones reduccionistas. Y que yo diga que yo o mis compañeros u otros compañeros digan que el monismo es reduccionista es una posición ético-política, es una respuesta ético-política, no es una respuesta que excede la reflexión. Es una respuesta, si querés, desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué llamamos que es reduccionista el monismo? Un monismo metodológico. Bueno, tenemos que ir. Bueno, cerramos, sí. Agradecemos. Si parte de las preguntas. Bueno, siguen. No, pero la podemos seguir, hay mucha tela para cortar. Bueno, nos aplaudimos. Bueno, vayan por la sombra, no tomen frío y vengan mañana. Los esperamos.